En este podcast vamos a hablar sobre las razones por las que en las tesis de ingeniería no se utilizan las notas al pie de página o las citas textuales, por lo menos no con la frecuencia con la que se usan en otras áreas del conocimiento. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro tercer agropodcast. Yo soy Carlos Zucca y estoy aquí con la única misión de inspirarte para que tu camino por este maravilloso mundo de la ciencia y la investigación sea más placentero. Este podcast está hecho para ti, que estás en ese proceso de hacer tu tesis, para ti que estás ahí luchando con las normas APA, cuidando el rigor científico que amerita tu trabajo y otros tantos requisitos que debes cumplir para completar satisfactoriamente esta tarea. En las tesis de ingeniería no se hace uso de las citas textuales, es decir, de las citas palabra por palabra que se copia de la fuente original, ni tampoco de las notas a pie de página, aunque excepcionalmente se podría utilizar la citación textual. Para aclarar este punto, voy a poner un ejemplo en el que podríamos usar una cita textual en una tesis de ingeniería. Quienes hemos abrazado las ingenierías agroindustrial de alimentos o industrias alimentarias, seguramente en algún momento hemos estudiado el ahora clásico libro de Química de los Alimentos de Owen Fenema. Este reconocido autor y editor, quien fue profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos, escribió una hermosa reseña introductoria del capítulo 2, Agua y Hielo, página 18 de la tercera edición en inglés del mencionado libro. Deleitémonos con esta composición que lleva por título El agua, la decepcionante materia de la vida y la muerte. Inadvertida en la oscuridad de una caverna subterránea, una gotita de agua escurre lentamente hacia el pico de una estalactita, siguiendo la senda trazada por incontables predecesoras e impartiendo, como lo hicieran las otras, un pequeño pero casi mágico toque de belleza mineral. Haciendo una pausa en el pico, la gotita crece lentamente hasta alcanzar su tamaño pleno y entonces se precipita rápidamente hacia el suelo de la caverna como si estuviese ansiosa de realizar otras tareas o de asumir diferentes formas. Las posibilidades del agua son innumerables. Algunas gotitas desempeñan papeles de serena belleza. Sobre la manga del abrigo de un niño, en la que un copo de nieve de diseño único y perfección exquisita yace inadvertido. Sobre una telaraña, en la que las gotas de rocío resplandecen con súbito fulgor al contacto con el primer rayo de sol matutino en el campo, donde un chaparrón de verano propicia frescura. O en la ciudad, en la que la niebla invade suavemente el aire de la noche, atenuando ruidos estrepitosos revestidos por un barniz de tranquilidad. Otras contribuyen al fragor y vigor de una catarata, a la sobrecogedora inmensidad de un glaciar, a la siniestra naturaleza de una amenazadora tormenta, o a la persuasividad de una lágrima sobre la mejilla de una mujer. Para otras, el papel es menos obvio, pero mucho más crítico.
Hay vida iniciada y sustentada por agua de una forma sutil y pobremente conocida, o muerte inevitable, catalizada bajo circunstancias especiales por unos cuantos cristales de hielo hostiles, o podredumbre en el suelo del bosque, donde el agua trabaja incesante e implacablemente para desmantelar el pasado, de modo que la vida pueda surgir de nuevo. Pero la forma del agua más familiar no es ninguna de estas. Es bastante simple, ordinaria y carente de inspiración, inmerecedora de atención especial cuando fluye con fría abundancia de un grifo doméstico, monótona como el croar de una rana, que parece mirar con pétrea indiferencia el medio acuoso del que depende su propia vida. Seguramente, la característica más prominente del agua es la decepción, porque en realidad es una sustancia de complejidad infinita, de gran e inapreciable importancia, dotada de una rareza y belleza suficientes como para excitar y retar a cualquiera que pretenda conocerla. Tal como lo hemos escuchado, la construcción textual o estilo narrativo de esta reseña es abiertamente distinto al estilo del texto propio de un libro de especialidad. Owen tenía la capacidad de construir con palabras bellos relatos, de narrar situaciones cotidianas como si fueran vivencias sublimes, exprimiendo a cada palabra su esencia, encontrándoles nuevas acepciones y significados. Expresiones como desmantelar el pasado o pétrea indiferencia no solo revelan su capacidad narrativa, sino también ese don innato de cautivar con las palabras. Se sabe también que era un poeta, artista, trabajaba la madera, era carpintero y un artesano del vidrio emplomado, dejando una rica colección de obras de arte que adornan los pasillos de la Universidad de Wisconsin y los hogares de sus amigos más entrañables. Pues bien, dicho esto, volvamos a lo nuestro. Estábamos en que en las tesis de ingeniería no se utilizan las citas textuales ni las notas a pie de página. Si la reseña del agua que acabo de leerles se colocara como cita textual o comentario a pie de página, sencillamente nos desviaríamos de la idea principal del texto que estamos construyendo o desarrollando en la tesis. En cambio, la cita textual o el comentario a pie de página se emplean en tesis que tratan ensayos o temas contenciosos, en investigaciones cualitativas, con un fuerte peso argumentativo, lo que claramente no constituye materia de estudio en las áreas de las ingenierías. Ahora, como se dijo, se podría usar una cita textual de manera muy excepcional, salvedad que no debería ser la excusa para normalizar la citación textual en las tesis de ingeniería. Supongamos que voy a realizar un estudio relacionado con el efecto del agua en los alimentos. Un paso obligado sería definir químicamente al agua en la revisión bibliográfica, para lo cual me bastaría consultar las referencias que con toda seguridad incluirían al libro de química de alimentos de Owen Fenneman. Y parafraseando la definición, lograría este cometido. Supongamos también que quiero tratar sobre la importancia del agua para los seres humanos. Para esto, no sería necesario valerme del peso argumentativo de los autores, en forma de citación textual de sus obras. La importancia del agua es innegable y no tenemos que hacer un discurso amplio para convencer al lector. El recurso mismo lleva implícito su valor. Pero si de todas formas quieres incluir una citación textual en tu tesis,
debes sopesar los siguientes criterios antes de decidirte por incluir una situación. Primero, verifica la pertinencia e importancia del texto a citar. Con ello quiero decir que el texto debe aportar con la información aclarativa o suplementaria para que el escrito fluya de manera que permita mejorar la comprensión de los conocimientos que se diseminan a través del escrito. Además, el texto a citar debe tener la contundencia en el argumento con relación a la idea que se presenta o se desarrolla. El valor de una cita textual radica en su naturaleza irrefutable. Si ello no es así, se tiene que desistir de su uso. Segundo, la autoridad o trayectoria académica a quien se pretende citar. Debería citarse textualmente a las personalidades académico-científicas en el campo de estudio del tema de la tesis, ya que probablemente en sus escritos encontrarás los argumentos irrefutables que requieres. Además, por la experiencia adquirida de dichos autores, sus ideas y convicciones suelen ser tomadas como una suerte de verdades absolutas, por lo que el texto citado aportaría no solo el conocimiento, sino la autoridad a la que se apela. Y en tercer lugar, la imposibilidad del parafraseo. No porque no sepas parafrasear un texto, sino que al hacerlo, éste perdería la contundencia y la forma como se canaliza la idea a partir del texto original. Imaginen, por un instante, parafrasear el relato que escuchamos sobre el agua. En este caso, una citación textual vale más que un texto parafraseado. Un texto como el que escuchamos en la reseña, con una carga emocional e inspiradora muy fuertes, es difícil de parafrasear y por ello solo queda citarla textualmente. Por otro lado, en ingeniería, la cita parafraseada debería ser la única forma de desarrollar el texto de la sección de revisión bibliográfica de la tesis. Debería ser la regla y la cita textual la excepción a esa regla. Menciono esto porque he visto muchos trabajos que construyen sus antecedentes o revisiones bibliográficas abusando de la cita textual. Para esto, los tesistas se valen de las comillas para copiar textos íntegros de sus fuentes originales, evitando el trabajo de componer un texto parafraseado y evadiendo su responsabilidad por el plagio cometido, porque a pesar de estar entre comillas, el abuso de la citación textual debería entenderse como plagio. Es una actitud que obviamente desvirtúa y desmerece el trabajo científico intelectual. Debes entender que la citación es una cortesía profesional que agradece y reconoce el trabajo de otros. Esos otros que le dan el soporte a tus ideas, por lo que lo mínimo que esperan a cambio son los créditos correspondientes. No cometas el error de pensar que evitas el plagio colocando largas porciones de texto entre comillas. Esto está reservado solo para situaciones muy particulares y cuando se las requiera realmente. Y así es como llegamos al final de este podcast, esperando que hayan aprendido algo más sobre las citas textuales en las tesis de ingeniería. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y chao chao.